En este video aprenderemos a hacer una pequeña bobina de Tesla. Para el secundario utilizamos un tubo de PVC de media pulgada de grosor y 13 centímetros de largo. Estas medidas son aproximadas, podríamos utilizar un tubo ligeramente diferente sin ningún problema. Vamos a necesitar alambre magneto calibre 31 o 32. Lo podemos comprar o, como en nuestro caso, lo reciclamos de un viejo transformador. Debemos soldar un pedazo de cable más grueso en el extremo del alambre magneto y a continuación vamos a proceder a enrollarlo sobre el tubo plástico. Vamos a dar 550 vueltas sobre el tubo y conviene, a medida que vayamos dando las vueltas, ir aplicando pegamento para evitar que se desenrolle. Aquí tenemos el secundario ya fijo a una base de madera y lo hemos fijado utilizando resina epóxica. Para hacer el capacitor vamos a tomar una hoja de acetato y la vamos a dividir en 1, 2, 3 y 4 partes iguales. También debemos recortar dos rectángulos de papel aluminio de 2.5 por 11 centímetros. Para construir nuestro capacitor vamos a tomar primero una de las láminas de acetato y colocamos a la mitad uno de los pedazos de aluminio que hemos cortado. Vamos a cuidar que quede bien centrado, ¿sí? Seguidamente vamos a tomar un pedazo de alambre, de cable, que hayamos pelado con la longitud suficiente para que al colocarlo sobre el aluminio haga contacto. Seguidamente colocamos otra capa de acetato y otra más. Son dos capas intermedias. Después de lo cual volvemos a poner un pedazo de aluminio, cuidando que quede exactamente encima del otro. Tomamos otro cable igual, vemos que también haga contacto con el aluminio y ponemos la capa final de acetato. Ya tenemos entonces todos los elementos del capacitor, las dos placas, los dos cables de terminales y el aislamiento. Y ahora, con cuidado, para que no se mueva nada, vamos a doblarlo de modo que nos quede un cilindro ahí vamos. Ok. Ya que lo tenemos de esta forma, vamos a tomar un pedazo de cinta y la colocamos para que ya no se abra el capacitor. Aquí lo tenemos. Podemos poner un poco más de cinta a todo lo largo para que quede bien sellado. Otro elemento importante de nuestra bobina de Tesla es el chispero o spark gap, que, como podemos ver, se trata únicamente de un par de terminales separadas por una pequeña distancia en donde va a saltar una chispa. Está hecha con alambre de cobre y lo hemos fijado en esto que se conoce como banco de terminales. Lo podemos comprar en tiendas de electrónica, se venden diferentes longitudes. Aquí hemos cortado para tener dos terminales a las cuales fijar el alambre de cobre. No es indispensable, podremos simplemente poner el alambre de cobre atornillado a una madera, es simplemente por comodidad. Aquí tenemos la ventaja de que el alambre de cobre lo podemos atornillar en con estos dos tornillos y completamos el circuito conectando en los otros dos tornillos del banco de terminales.
La bobina primaria va en la base del secundario y para ello necesitamos un tubo de plástico sobre el cual enrollar el alambre, y puede ser cualquier tipo de recipiente como este que es de dulces. La única condición es que pueda entrar libremente sobre el secundario y que no sea demasiado grande. Vamos también a tomar una pelota de unicel o telgopor y la vamos a forrar de papel aluminio, cuidando de que no haya arrugas. Esto lo pondremos en la parte superior del secundario y funcionará como una capacitancia que es necesaria en la resonancia que se forma en el circuito secundario. Una vez que tengamos la pelota forrada del papel aluminio, lo que vamos a hacer es tomar el alambre del extremo superior del secundario, le vamos a quitar el esmalte con una lija y colocaremos la pelota en la parte superior, teniendo cuidado de que haya un buen contacto entre el alambre y la pelota. Sin embargo, antes de ello debemos introducir, aquí ya tenemos el primario, son las 5 vueltas, en el tubo de plástico. Lo vamos a introducir en el primario antes de poner la pelota en la parte superior. De otra forma no podríamos insertarlo. Ya tenemos todos los elementos que necesitamos para nuestra bobina: el primario, el secundario, la esfera de la parte superior. Tenemos también el capacitor que hicimos anteriormente y el chispero o spark gap. Adicionalmente a esto, únicamente nos hace falta una fuente de alto voltaje de alrededor de 5 kilovolts. Para ello utilizaremos esta fuente que realizamos en un video anterior. Podemos consultar en el canal cómo hacerla. Y ahora veamos cómo se interconectan todas estas partes. Aquí está nuestra bobina de Tesla ya armada y conectada. Vemos que hemos conectado la fuente de alto voltaje, la cual está alimentada por una batería de 12 volts. Y aquí tenemos la forma en que quedó nuestro circuito. Si lo comparamos con el diagrama que mostramos hace un momento, podemos ver, aquí está la entrada de alto voltaje de 5 kilovolts que tenemos aquí, proviene de nuestra fuente casera y se conecta al capacitor. Aquí están las conexiones al capacitor. Uno de los extremos del capacitor se conecta al spark gap, que viene siendo este de aquí. Se conecta al spark gap. Del spark gap viene hacia el primario, ¿sí? Y del primario regresa al capacitor. Aquí vemos cómo regresa al capacitor. Y esencialmente ese es todo el circuito de la bobina de Tesla. Ahora vamos a ver cómo funciona.